Las gentes van al infierno porque no creyeron que penalmente el pecado se castiga con la muerte del alma. La gente que marchan al infierno y van al infierno porque nunca creyeron, estando en vida, que sus pecados penalmente se condenaban con la muerte del alma. Y no creyeron que Cristo había muerto por los pecados de ellos. Y así Cristo les había salvado de ellos ser condenados a la muerte de sus almas por los pecados de ellos. Cuando la persona muere, sella eternamente, sin marcha atrás, sin poder revertir este destino. Sella eternamente el destino de su alma, sin poder revertir este destino. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no cuando se muera. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Penalmente hablando, ¿hay alguna otra forma diferente en que el pecado penalmente se condene, pero que no sea con la muerte del alma? La respuesta es no. No importa el tipo de pecado cometido. Penalmente tiene que ser condenado con la muerte del alma. La gente, cuando se muera, irá al infierno porque no creyó que el pecado se condena con la muerte del alma. No lo creyó. Y no creyó que Cristo había muerto por los pecados de ellos. Que necesitaban creer la verdad de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y que de esa manera a nosotros nos salvó de nosotros tener que ser condenados por los pecados de nosotros, a la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Morirá, morirá. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Nunca me voy a cansar de predicar el Evangelio que no es predicado en ninguna parte. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo tuvo que morir en vez de nosotros por los pecados de nosotros para que nosotros no muriésemos por los pecados de nosotros. Sustitución de condena a la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo murió por los pecados míos, por los pecados suyos. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo murió por los pecados míos, por los pecados tuyos, por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Otra vez, Cristo murió por los pecados de nosotros. La culpa por la cual Cristo tuvo que morir, ser ejecutado a la muerte, fue por los pecados míos, que Cristo los asumió Él en vez de mí. La culpa por la cual Cristo tuvo que ser ejecutado a la muerte y morir, fue por los pecados tuyos, tus pecados, que tú los cometerás hasta que te mueras. Porque tanto tú como yo seremos pecadores hasta que nos muramos, hasta que nuestro cuerpo físico muera. Toda nuestra vida terrenal seremos pecadores. Y un pecado penalmente se condena con la muerte del alma. ¿Hay alguna otra manera diferente en que penalmente el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? La respuesta es que no. Penalmente hablando, no hay ninguna otra manera en que el pecado que cometemos se condene, sino con la muerte del alma. Todas las condenas acumuladas, las sentencias conforme vamos pecando hasta que nos muramos, se han de ejecutar aquí, en el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí en el juicio bastará que le sea visto un solo pecado, para que en derecho sea lanzado a la muerte eterna. Morirá el alma, morirá. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo murió por los
pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Lo del camino ancho y lo del camino angosto. No hay diferencia. La gente del camino angosto es más pecadora que la gente del camino ancho. Somos más pecadores, tanto o más pecadores que los del camino ancho. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, gratis, 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 siendo justificados gratuitamente, gratuidad de salvación, gratuidad de salvación. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley que condena al hombre, la ley condena al hombre, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que el injusto es declarado justo, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis, 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 gratuidad de salvación, gratis, sin que tú dejes el pecado, guardes santidad, dejes la tibieza, guardes los mandamientos, dejes de pecar. Eso sería que tú pagaras por tu salvación, un pago. En cambio, la salvación es gratuita. Cristo nos salva y nos reconcilia con Dios sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La religión te dice, ven aquí a la congregación. A sus feligreses, los pastores le dicen, dile que vengan aquí, dile que están invitados a venir aquí, que vengan aquí a la congregación. Mas Cristo dice, id por todo el mundo y predicarles el evangelio a toda criatura. La religión dice, invítalos a venir aquí, al culto, aquí, en cuatro paredes, templo hecho de mano de hombres. Mas Cristo a sus creyentes le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La religión te dice, tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Y la palabra del Señor dice que Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. Usted no tiene que, para ser salva su alma del infierno, pedirle a Dios que le perdone sus pecados. Usted le tiene que decir que ha creído que Cristo en la cruz le perdonó todos sus pecados. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Anulando Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Usted no tiene que hacerle caso a la religión, que le dicen que usted para ser salvo tiene que pedirle perdón a Dios por todos sus pecados, arrepentirse de sus pecados, entregarle su vida a Cristo, convertir a Cristo en el Señor de su vida. Para que usted sea salvo, arrepiéntase de sus pecados. No. Para que usted sea salvo, pídale perdón a Dios por todos sus pecados. No. Para que usted sea salvo, invite a Jesús a que sea el Señor de su vida. No. Dígale al Señor, te recibo. No. Dígale al Señor, yo te entrego mi vida. No, no, no. Para que usted sea salvo, crea que Cristo murió por sus pecados. Para que usted sea salvo, crea que Cristo murió por sus pecados. Para que usted sea salvo, no le entregue su vida a Cristo. Para que usted sea salvo, no crea que Cristo murió por usted. Es que en Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio, que es lo que Dios demanda creerlo con fe, no anuncia que Cristo murió por nosotros. El Evangelio anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados que a nosotros nos condenan nuestras almas a la muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Él pagó el precio que debían pagar nuestras almas. Morir, el alma que pecare morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados.
El alma que pecare, esa morirá, mas Cristo murió por nuestros pecados. El alma que pecare, esa morirá, mas Cristo, en vez de usted, en vez de mí, fue condenado a la muerte porque Él tenía los pecados de usted, los pecados míos, sabiéndolos de antemano, antes que nosotros naciésemos en este mundo, viviésemos y hasta que nos muriésemos. Todo tipo de pecados que pudiéramos o no cometerlos, antes que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos, lo supo de antemano Cristo. Antes que nosotros los cometiésemos, lo supo todo de antemano y todo se lo dejó imputar a Él, para Él pagarlos como se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas Cristo en la cruz murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Cristo en el huerto de Getsemaní. Mateo 26:38. De Cristo se dice en Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Alma por alma. Así es la salvación. Mas si hubiere muerte del alma, el alma que pecare esa morirá. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma. El alma de Cristo en vez de su alma. Alma por alma. El alma que pecare esa morirá. Cristo toma el lugar de usted, el lugar de mí, y se pone en representación de usted, en representación de mí, en la cruz. Es cargado con todos los pecados suyos, que usted lo va a cometer hasta que se muera. Todos los pecados míos que yo cometeré hasta que yo me muera. Él los carga y los paga Él para que no los pagásemos nosotros. Y antes de que nosotros naciésemos en este mundo, Cristo nos salvó. Nacemos salvados por Cristo. Nos cubre todo evento pecaminoso que nosotros cometamos hasta que nos muramos. Nos da un seguro de vida eterna que cubre todo evento pecaminoso que a nosotros nos pudiese condenar nuestras almas a la muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, las buenas nuevas de salvación que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído dudando, a no ser que hayáis creído no con certeza, con convicción, a no ser que hayáis creído sin fe, a no ser que en vano creísteis, pero sin fe, sin certeza, sin convicción, creísteis dudando, a no ser que creísteis dudando, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros. La palabra por, que Cristo murió por, significa en lugar de usted, en vez de mí, en lugar de nosotros, Cristo, por causa de los pecados de nosotros. Nosotros no podemos ser condenados a la muerte por los pecados de nosotros, porque Cristo, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros. Y en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados que le fueron todos imputados a Cristo, antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos. La condenación es por convertir a Dios en un mentiroso. La condenación le ocurre a usted porque usted no tiene certeza de que cuando muera se va al cielo. Eso lo condena, porque es prueba suficiente para imputarle a usted que usted no ha creído que Cristo le dio vida eterna, cuando Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted. No ha creído que Cristo le dio la inmortalidad. Eso lo condena. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Lo dijo Cristo. Cristo ha dicho, yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. Y en la cruz consumó la vida eterna. Cuando exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Está consumada la vida eterna que yo les prometí. Vida para siempre, inmortalidad. Segunda de Timoteo 1, 10. Pero manifestada ahora
la gracia del Señor, recibir gratuitamente, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra mi alma, contra tu alma, abolida la muerte contra el alma, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante la sustitución de condena. Cristo fue condenado a la muerte en vez de usted. Usted ya no puede ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, a la muerte eterna, porque Cristo pagó lo que usted tenía que pagar. Cristo le ha dado la salvación perpetua de su alma. Todo lo demás es religión. Toda la religión hipócrita, el querer hacer algo más aparte de lo que ya Cristo consumó en la cruz. Cristo pagó el precio completo en rescate de nuestra alma. No hay que hacer ni dejar de hacer, ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo, porque después de ser salvo se obtiene la inmortalidad. Peco, mato, robo, fornico y mi alma es imposible de que ser condenada a la muerte por mis pecados. Ahí está el resultado de que Cristo haya muerto por los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Dice Isaías 53, escrito 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros, usted y yo. Todos nosotros. Los pentecostales no, los adventistas no, los católicos no. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto lo hizo hace 2000 años atrás. Cuando lo está escribiendo Isaías, lo está escribiendo 700 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá. 700 años antes debió haber dicho el profeta, mas Jehová cargará en él cuando Cristo venga al mundo y a los 33 años puesto en la cruz, ahí se han cargado nuestros pecados. Lo está diciendo como que ocurrió antes de que nosotros naciésemos, antes de que Cristo viniese al mundo, antes. Mas Jehová cargó en él, 700 años antes de su nacimiento, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo supo todos el Señor. Por eso se está hablando en pasado. Lo supo todos antes que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer nuestros pecados hasta que nos muriésemos. Mas Jehová, antes que nosotros naciésemos y empezásemos a cometer nuestros pecados, mas Jehová cargó en él de antemano el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, usted y yo, todos por igual, no hay diferencia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de usted y el mío, de todos nosotros. Cuando Juan el Bautista, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, viendo Juan a Cristo Jesús, mi Salvador, mi Rey, mi Dios, mi rescatador, el que me rescata, pagando un precio en rescate de mi alma, mi libertador Jesús, que me hizo libre para hacer lo que yo quiera. Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de la religión. La religión te esclaviza, te hace servir a Dios por terror a irte al infierno. Mas Cristo me hace libre. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Me es lícito todo. Puedo matar, robar, acostarme con prostitutas y Cristo me dio mi alma inmortalidad. Eso es lo que no creen los evangélicos que van marchando al infierno. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entiende usted lo que significa lo que está diciendo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente tenía que ser un judío el que pudiese entender esto. Los judíos tenían que estar continuamente ofreciendo corderos en propiciación por sus pecados. Año tras año era el continuo sacrificio de los corderos, machos, de un año, sin defecto, para expiar los pecados que se cometían durante un año. Cada año un israelita tenía que examinar su vida en la ley de los mandamientos. Y no hay hombre que no peque, no hay hombre que no infrinja la ley de los mandamientos del Señor. Entonces, entendiéndose condenado, el alma que infringiere un mandamiento del Señor, esa morirá.
tenía que acudir a la ley de la expiación. Vida por vida. Un animalito inocente, un cordero, era ofrecido en sustitución del infractor. El infractor tenía que poner su mano izquierda sobre la cabeza del animalito inocente, el cordero. Y el cordero era imputado con los pecados, las infracciones del infractor a la ley de los mandamientos. Ahora, el acta de los decretos que exige la muerte por pecar, miraba al cordero. Y el acta de los decretos se aplicaba sobre el cordero. El cordero moría por los pecados del infractor. Y cuando el cordero moría, entonces el infractor quedaba salvado. Pero una vez al año, nuevamente tenía que volver el israelita a examinarse en la ley para siempre descubrir que había pecado 1, 2 o 3 pecados, que había faltado a uno o más mandamientos. Y tenía que volver a tomar un cordero de su propia manada, macho, de 1 año sin defecto, el cordero que continuamente se sacrificaba. Y eso es prueba de que el ser humano continuamente va a pecar hasta que se muera. En el antiguo pacto, en la ley, el israelita era salvado ofreciendo continuamente corderos hasta que el israelita se moría. Pero ¿qué es lo que dice Hebreos 10:14? El Padre Celestial ofrendó a su Hijo, el Cordero de Dios, que venía del cielo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18. Promesa de Dios. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde todos los pecados del mundo le fueron remitidos al Cordero, a Cristo, donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Para salvar tu alma, no tienes que ofrendarle una vida en santidad al Señor, dejar el pecado. No hay más ofrendas por el pecado. Por tus pecados, el Padre ofrendó a su Hijo. Y cuando Juan el Bautista miró a Cristo, dijo, «He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo». Nuestros pecados no existen más ante la mirada de Dios. Our sins no longer exist. Nuestros pecados no existen más. Because Christ died for our sins. And so he said that. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y así nos dio vida eterna, nos salvó el alma. Salvación perpetua. Pecado que cometas en este mundo hasta que te mueras, le fueron cargados a Cristo. Antes que tú nacieras y los empezases a cometer hasta que te murieses. Es por eso que la gente se va al infierno por no creer que los pecados penalmente se condenan con la muerte del alma y por lo tanto no creer que tenían que ser salvos y que ese Salvador fue Cristo en la cruz, que Él nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. Si Cristo en vez de mí muere por los pecados de mí, yo no puedo volver a ser muerto por los mismos pecados míos que le fueron imputados a Cristo y Él los pagó en vez de mí. Cristo murió por los pecados de nosotros. Y todo lo demás es religión. Los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos calvinistas, todo es religión, religión diabólica, que siempre les pide que hagan algo más aparte de lo que ya hizo Cristo. Cuando tú te cambias tus pensamientos respecto de ti, te reconoces que estás nadando en pecado, que serás un pecador rematado hasta que te mueras. Para que tú cambies tus pensamientos, tienes que leer la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, va alineando su manera de pensar respecto a su propia moral a la manera de pensar de Dios. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Así de distante, así de diferente es lo que Dios piensa respecto de ti. Tú podrás pensar que tú eres bueno, que no mereces por qué irte al infierno, que tú puedes dejar de pecar, que tú no eres tan malo como los demás, y Dios te ve a ti igualito a los demás. Todos con derecho a irse al infierno. Todos en justo derecho a irse al infierno. Por eso en Romanos 2, versículo 1 al 5 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro,
te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de tu pastor, de tu mamá, de tus vecinos, eres un santurrón. Pero ante los ojos de Dios eres un digno de ser tomado y lanzado al lago de fuego. Cristo te ha sustituido todo tu paso por este mundo, porque todo el paso tuyo por este mundo siempre serás un digno de ser tomado y lanzado al lago de fuego. Cristo en la cruz te ha sustituido todo tu paso por este mundo hasta que te mueras. No hay pecado que tú cometas que te condene tu alma a la muerte, porque pecado que tú cometas le fue imputado a Cristo antes que tú nacieses y los empezases a cometer. Todo te lo pagó Cristo anticipadamente. Hace 2000 años atrás, antes de que tú nacieras, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, los tuyos, los míos. Cristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Ante los ojos de Dios, a cada persona que cree, no le ve ningún pecado. Dios Padre a mí no me ve ningún pecado. Yo soy un degenerado, inmoral, veo pornografía, soy un cochino, he sido un mujeriego, sigo siendo un pecador, pero jamás Dios me verá a mí. Dios verá a su Hijo Jesucristo en mí. En Gálatas 2, versículos 20 al 21, los genuinos salvados decimos de nosotros mismos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás, Cristo murió por mis pecados. La salvación de Cristo es sin tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, versículo 19 al 21. Cristo advierte el Señor en Juan 8:24. A los que no creen que ya Cristo nos dio la vida eterna, ya nos salvó, nos dio la inmortalidad. Advierte el Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que te di la inmortalidad, la vida eterna, en vuestros pecados moriréis. No hace realidad para tu vida la inmortalidad, la vida eterna, por no creerla. Al no creer que Cristo murió por tus pecados y así te dio la vida eterna, la inmortalidad, entonces anulas, invalidas la salvación que Cristo hizo por ti, entonces tú quedas expuesto a tener que ir a la eternidad por las tuyas. Vas por las tuyas. Vas por tu propia cuenta. En Hechos 4:12 dice la palabra del Señor, de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre fuera de Cristo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos del infierno. Cristo es la puerta que permite la entrada al cielo. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de irse al infierno. Juan 10:28. Juan 10:9. Juan capítulo 10, versículo 9. En Juan 10:28 Cristo dice, yo le doy vida eterna. ¿Miente Cristo? ¿Es un mentiroso Cristo? En lo absoluto. Cristo está diciendo, yo, Cristo, a ustedes les doy vida eterna. ¿Y qué es lo que es vida eterna? Perpetua vida, perpetua, perpetuidad de vida, para siempre. Algo que es eterno, ¿deja de ser? No, porque si deja de ser, no es eterno. ¿Deja de ser la salvación del alma? No, porque es eterna la salvación. Yo le doy vida eterna, eterna vida. ¿Puede dejar de ser, como dicen los pentecostales, que la salvación se pierde? Si se pierda, deja de ser. Si se pierde, deja de ser la vida. Deja de ser, se pierde. ¿Cómo va a dejar de ser algo que es eterno? Si deja de ser, entonces no es eterno. Y Cristo dice, yo le doy vida eterna. Siempre ser en estado de vida. Para siempre. Perpetuamente. Ahora, Cristo dice, entrad. Entrad por la puerta estrecha. Y nos dice el por qué hay que entrar.
Nos dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice, y son pocos los que entran por ella, sino que son solamente pocos los que la hallan. Para cambiar la mente, para cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos de nuestra mente y conformarlos a lo que Dios piensa de cada ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso, tenemos que leer la Biblia. Con la lectura sistemática de la Biblia hay un cambio de mentalidad. Nuestros pensamientos son conformados a los pensamientos de Dios, para que nosotros pensemos cómo estamos moralmente nosotros, igual como Dios piensa de cómo estamos moralmente nosotros, viviendo en un cuerpo de carne y hueso. En Génesis capítulo 6, uno empieza a leer. Y vio Dios la maldad del hombre. Le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra. Dice, raeré de la faz de la tierra a todo ser humano que he creado, porque los pensamientos de ellos son malos desde su juventud. Malo, el hombre es malo, el hombre es malo, hombre y mujer, ante los ojos de Dios, ante el escrutinio de Dios, el hombre es malo. Dios mandó un diluvio para raer de la faz de la tierra a toda la humanidad, porque el hombre es malo. Siempre el hombre que vive en un cuerpo de carne y hueso va a ser malo, siempre. Ahora la Torre de Babel, en Génesis capítulo 10, todos los que fueron rescatados por el arca, ahora poblaron el valle de Sinar y empezaron a hacer cosas malas. Empezaron a construir una torre para llegar al cielo y dijeron, por si acaso fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra, por él, por Dios, y ellos sabían que era Dios. Y Dios tuvo que descender y esparcirlos por la maldad del hombre. El hombre es malo. Luego Egipto tenía cautiva a las tribus de Israel, al pueblo de Israel. Y Dios castigó al pueblo de Egipto, lleno de dioses paganos, adorando al sol, a Amon-Ra, a Isis, a la diosa Isis, a Atenea, la diosa del sol, adorando a los gatos. Y Dios mandó plagas para castigar la maldad de los egipcios. Y cuando fueron librados el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ahora Dios castigó al pueblo de Israel con la mortandad en Baal Peor, mandándole serpiente ardiente porque era malo, su pueblo era malo, idólatra, pagano. Dios abrió la tierra y tragó vivo al Seol a todos los que se rebelaron en la rebelión de Coré. Se rebelaron contra Dios y contra Moisés. Y Dios abrió la tierra y se los tragó vivos al Seol. Mandó serpiente ardiente en el libro de Números para que mordiesen a los israelitas porque eran malos, porque los seres humanos somos malos, malos ante los ojos de Dios. Después, cuando Israel logró entrar a la tierra prometida y se estableció como un reino, Dios mandó al imperio asirio como a castigo porque fueron malos, los judíos fueron malos, idólatras, adoraron a los dioses cananeos, lo que Dios le había prohibido. Y los castigó llevándolos cautivos a Asiria. Y luego Dios vio que había maldad en las dos tribus restantes y mandó al pueblo de los caldeos, liderados con Nabucodonosor, y los llevó cautivo por 70 años a Babilonia, porque eran malos, malos. Dios tiene que castigar la maldad humana, castigar porque el hombre es malo. Y al final de los tiempos, el Señor va a desatar toda su ira contra la humanidad, desatando 7 sellos, Apocalipsis capítulo 6. El séptimo sello dará paso a los 7 ángeles de las 7 trompetas. El séptimo ángel dará paso a los 7 ángeles llenos, con los 7 ángeles con las copas llenas de la ira de Dios, porque el hombre es malo. Para que yo llegue a pensar de mí, tal como Dios piensa de mí, los pensamientos de Dios para respecto de mí, viviendo yo en un cuerpo de carne y hueso, que yo llegue a pensar de mí, tal como Dios piensa de mí, viviendo yo en un cuerpo de carne y hueso, yo tengo que transformar mis pensamientos para conformarlo a los pensamientos de Dios a través de la lectura sistemática de la Biblia. La Biblia es lo que le permite el cambio de la mente, metanoia, cambio mental. Eso es lo que Dios demanda. Cambia tu mente, transforma tus pensamientos, alíñanos a la misma manera de pensar que tiene Dios de ti y de mí, viviendo nosotros en un cuerpo de carne y hueso. No hay hombre que mire a Dios en toda su gloria y no muera, porque estamos corrompidos en el cuerpo físico. Nuestro cuerpo tiene una ley moral, una ley del pecado que está en nuestros miembros. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25. Somos personas malvadas ante los ojos de Dios, somos malos.
cuando Cristo vino al mundo y le habló a sus discípulos, le dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros siendo malos, se lo dijo en su propia cara el Señor, a sus discípulos. Si yo estuviera entre los discípulos, el Señor Jesucristo diría de mí, Ulises, si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, Ulises Tudillo, porque tú ya eres un hijo de Dios, ya eres salvo, os dará el Espíritu Santo si tú se lo pides, a los que se lo pidas? Venía descendiendo el Señor del monte de la transfiguración. Se había transfigurado delante de Juan, Pedro y Jacobo. Había aparecido Moisés, Elías y el Señor. Se transfiguró. Ahora venía descendiendo el Señor del monte de la transfiguración y se encontró con una multitud de personas que estaban discutiendo con los discípulos que se habían quedado abajo. Entonces el Señor les pregunta a la gente de la multitud, del tumulto, ¿qué discutís con mis discípulos? Con mis discípulos. ¿Qué discutís ustedes de la multitud? ¿Ustedes qué discuten con mis discípulos? Y entre medio de la multitud sale un hombre, padre de un muchacho que tiene un espíritu inmundo, un demonio. Y el padre le dice al Señor Jesús, traje mi hijo a tus discípulos para que le echasen fuera el demonio, y no pudieron. El Señor Jesús les había dado poder a sus discípulos de echar fuera demonios, pero por la incredulidad de los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Entonces el Señor se dirige a sus discípulos y les dice a sus discípulos, ¡oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá al muchacho. Nosotros somos malos por naturaleza, inmerecedores de ir al cielo. Somos todos ante los ojos de Dios injustos. En Romanos capítulo 3, versículo 10, ahí están los pensamientos de Dios respecto de cómo piensa de nosotros el Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y ojo, en 1 Corintios 6, 9, el apóstol dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni un solo ser humano se merece el cielo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Saldrá algún pentecostal diciendo en oposición, pero siga leyendo, porque dice en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Usted y yo somos, ante los ojos de Dios, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, afeminados, que nos echamos con varones, fornicarios, adúlteros, borrachos, mentirosos, idólatras. Eso somos. Para que nosotros reconozcamos que somos fornicarios, adúlteros, que nos echamos con varones, idólatras, fornicarios, borrachos, para que nos reconozcamos así, Dios entregó su ley moral, su ley de mandamiento. Y hablando de la ley de Dios, amarás a Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo. No matarás, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. La ley de los mandamientos. Para eso, para que nosotros nos reconozcamos que somos personas idólatras, borrachos, fornicarios, que nos echamos con varones, idólatras, estafadores, idólatras, borrachos, fornicarios, adúlteros, para que nos reconozcamos así, Dios dio la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos. Basta que usted un día, estando guardando santidad, dejando el pecado, cometa una falta a los mandamientos del Señor. Cualquiera falta, codicia, una mentira, un acto de no honrar a su padre y a su madre, no amar a su prójimo como a usted mismo, basta un mandamiento, una falta a los mandamientos, para que Dios lo vea a usted como un adúltero, un fornicario,
un afeminado que se echa con varones, un borracho, un idólatra, un estafador, siga siendo un injusto, con las características propias de toda persona injusta. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos de la ley. Usted podrá estar guardando todos los mandamientos, viviendo la vida en santidad, y un día usted pecó una vez, ante los ojos de Dios, Dios lo ve a usted como un borracho, un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un estafador. Sigue siendo un injusto, con las características propias de toda persona injusta. Las características propias de toda persona injusta están en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados que se echan con varones, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los mentirosos. Y todo eso es usted, y todo eso soy yo. Siempre seremos, hasta que nos muramos, nuestro cuerpo de carne y hueso, pecadores. El plan de salvación del Señor fue sustituirnos todo nuestro paso por este mundo, en el aspecto condenatorio judicial. Es una salvación tan grande. Ahora, el Señor Jesucristo en la cruz ha sido el Cordero que ha expiado el pecado del mundo, penalmente. Moralmente los pecados siguen, moralmente. Las mentiras, los robos, las fornicaciones, y se ha aumentado el pecado. Hay más inmoralidad, conforme el mundo avanza. Más inmoralidad, más maldad, mucho más degeneramiento. Pero penalmente, los pecados que penalmente se condenan aquí se ejecutan las condenas con la muerte del alma, todos acá en Cristo. En Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, a juicio. Esas son pésimas noticias para un alma viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Para que nosotros nunca fuéramos a juicio, es decir, que nunca nosotros fuésemos al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, nunca tendríamos que pecar. Ni una sola vez. A nosotros nos es imposible. Cuando una persona deja el estado de niñez y comete un pecado, ya no importa si ya no peca más, tiene que ir a juicio, a responder penalmente por ese pecado. Pero vino Cristo. Y en Hebreos 9, versículos 27 al 28, leemos, y en la misma medida, tal cual, como le corresponde a un ser humano morir, su cuerpo ser enterrado y su alma ir al infierno para esperar en tormento el juicio, y aquí, las sentencias acumuladas acá, ser ejecutoriadas aquí, al lago de fuego, así también Cristo. O sea que Cristo nos sustituye la condena. En la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio y el lago de fuego, al desamparo eterno de día y de noche, así también Cristo. Fue enjuiciado por los pecados nuestros, porque Cristo jamás pecó. Cristo estaba respondiendo por los pecados nuestros, respondiendo con el alma de Él, poniendo su alma en sustitución de nuestras almas. El alma que pecare, esa morirá. Los pecados de toda nuestra vida van a ser enjuiciados aquí. Los pecados de toda nuestra vida fueron enjuiciados en Cristo, en la cruz del Calvario. O tú quieres ir a este juicio, o tú crees que aquí fuiste sustituido por Cristo en este juicio. Tú tienes que optar, este juicio o este juicio. Este juicio es salvación para tu alma, porque el que estaba representándote tu alma fue Cristo, siendo cargado con los pecados de toda tu vida. Y Él muere en vez de ti por los pecados de ti. Vas al cielo, gratuitamente. Si no crees esto, entonces pagarás tú por tus pecados, y tú vas a juicio a responder por tus pecados. En la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, muerte física, el cuerpo echado al cementerio, y después de esto el alma tuya, partir a la eternidad al infierno, a esperar en tormento el juicio, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio, lago de fuego, así también Cristo, igual, en sustitución de tu alma. Él también fue enjuiciado por causa de tus pecados, que Cristo lo estaba asumiendo Él en vez de ti. Y aquí fue enjuiciado Cristo por tus pecados y por mis pecados, que cometeremos hasta que nos muramos. Y Cristo fue condenado a la muerte del alma. El alma de Cristo entró en la eternidad, en desamparo eterno de día y de noche.
Y luego Cristo, en obediencia a lo que el Padre le encomendó, poner su vida y volverla a tomar, Cristo volvió a tomar su vida física en un cuerpo que estaba a punto de colapsar. Y ahí supo que nos había salvado el alma, supo que estaba todo consumado. Juan 19:28. Sabiendo Jesús en la cruz que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca, cuando hubo probado el vinagre, Cristo exclamó, está salvada tu alma. Yo rescaté tu alma, yo la compré al precio de mi vida. Consumado es lo que yo te prometí, la vida eterna, está consumada. Tienes que creerle a Cristo que Él es tu Salvador, que cuando te mueras te vas al cielo, que ningún pecado que tú cometas en esta vida lo pagarás tú, porque anticipadamente te lo pagó Cristo hace 2000 años atrás en la cruz. Cristo es tu Salvador. Dile tú a Dios, creo mi Dios que Cristo su Hijo murió en vez de mí por los pecados de mí y así me salvó. Dígale, antes que usted muera, dígaselo con todo su corazón, dígale que le cree. Dígale al Padre que usted le cree a su Hijo, que su Hijo le dio vida eterna, que le dio la inmortalidad, el perdón penal de todos sus pecados que usted cometerá hasta que usted se muere, ya sea caminando en el camino ancho o entrando por Cristo al camino angosto hasta que usted se muera, porque aquí, hasta que usted se muera caminando por el camino angosto, usted será un pecador, igual que aquí, los que van marchando al infierno, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, gratis. Gratis significa sin que usted pague algo a cambio. Es gratis. Solamente a través de que usted crea con todo su corazón. A través de la fe. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos 3, versículo 10. Veamos lo que Dios piensa de cada ser humano viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Como está escrito, lo que Dios piensa de nosotros. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Pero ahora, Romanos 3:21 en adelante, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tú eres declarado justo por fe en Jesucristo, que Él te dio la vida eterna. Si tú depositas fe en que Cristo, cuando murió por tus pecados, te dio la vida eterna, eres declarado justo. ¿Hay alguna otra forma en que el ser humano sea declarado justo que no sea a través de su propia fe? No hay ninguna otra manera. ¿Qué le toma en cuenta Dios al ser humano que es un ser humano corrupto moralmente? ¿Qué es lo que le toma en cuenta para declararlo justo? Su fe. Lo único que Dios le toma en cuenta al ser humano para declararlo justo, para justificarlo, es su fe en la vida eterna que Cristo nos dio cuando murió por nuestros pecados. Si tú no tienes fe en que Cristo te dio vida eterna cuando Él en vez de ti murió por tus pecados, te vas al infierno. No serás justificado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, versículo 9. Está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni un uno. Y la única manera en que Dios al injusto lo declare justo es porque el injusto crea con fe que Cristo le salvó del infierno, le dio la vida eterna. Que cuando él peca, nunca más es condenado. Si la persona no cree que cuando él peca, nunca más es condenado, se va al infierno. Porque no ha creído que Cristo le dio la inmortalidad, la vida eterna. Y esta como visión que tienen los evangélicos de que para ser salvos tienen que creer que Cristo les salvó, pero además tienen que dejar el pecado, vivir una vida en santidad, eso significa que no han creído que Cristo les dio la inmortalidad. Porque si hubiesen creído que Cristo les dio la inmortalidad, lo cual es la verdad, ellos no estarían evitando pecar para no ser condenados a la muerte de sus almas. La mayoría de la gente vinculada a Cristo, que va marchando al infierno, que son evangélicos o católicos, dicen, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo deje el pecado, más que yo deje de pecar, más que yo guarde santidad, más que yo deje la tibieza, más que yo persevere, más que yo cuida mi salvación, más que yo haga o deje de hacer. Si yo no hago y dejo de hacer, igualmente voy al infierno. ¿Y qué es lo que hizo Cristo por ti en la cruz?
¿Qué fue lo que hizo Cristo por ti en la cruz? Cristo murió por los pecados tuyos, los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, porque tú, al igual que yo, pecaremos hasta que nos muramos. Para poder reconocer que el ser humano va a ser un pecador hasta que se muera, para poder reconocer siempre que nosotros vamos a ser pecadores hasta que nos muramos, hay que cambiar la mente. Hay que transformar los pensamientos y modificarlos a los pensamientos que Dios tiene de cada ser humano viviendo en un cuerpo de carne y hueso. ¿Qué es lo que Dios piensa de cada ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso? Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo en él es hinchazón y podrida llaga. ¿Y dónde está eso que Dios piensa de nosotros viviendo en un cuerpo de carne y hueso? En Isaías 1:6. En Isaías, el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Para Dios, ¿qué piensa Dios de nuestras justicias? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son los pensamientos que tiene Dios respecto de nuestras justicias? Isaías 64:6. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Dios se refiere a nuestra justicia, ¿eh? No a nuestros pecados, a nuestras justicias. Para Dios, trapo de inmundicia. Trapo lleno de fecas, lleno de excremento, lleno de orina, lleno de vómito, lleno de sangre de menstruación. Así son nuestras justicias, trapo de inmundicia. Entonces, para que yo piense de mí, cómo estoy yo moralmente ante Dios, tal como Dios piensa de mí, viviendo yo en un cuerpo de carne y hueso, yo tengo que cambiar mis pensamientos que yo tengo de mí a través de la lectura de la palabra, para que ocurra el cambio mental, la metanoia. Porque si eso no ocurre, voy a estar confiando en mí. ¿Se entiende? Si yo no transformo mis pensamientos que yo tengo de mí, de que yo puedo dejar de pecar, que yo puedo cumplir los mandamientos, que yo puedo agradar a Dios por mi moral, para que yo no crea eso, esté dejando yo de confiar en mí, tengo que modificar mi manera que yo tengo de pensar de mí, ¿ya? A la misma manera que Dios tiene de pensar de todo ser humano viviendo en un cuerpo de carne y hueso. En 1 de Pedro 3:21, cuando se habla de que la persona salvada es objeto del bautismo espiritual, Cristo entrando dentro de la persona, para que la persona, su cuerpo, se convierta en templo del Espíritu Santo, dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quitándole al alma salvada seguir viviendo en un cuerpo de carne. El cuerpo de carne tiene apetitos pecaminosos hasta que el cuerpo de carne se muera. En 2 Corintios 5:17 el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando. Ha sido creado en él un hombre interior, ha pasado de muerte a vida, ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Judicialmente las cosas viejas pasaron, antes el alma estaba condenada a la muerte, ahora tiene vida eterna. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo. Pero sin serle quitada al alma el estar viviendo en un cuerpo de carne. Y en el cuerpo de carne está la ley del pecado que está en nuestros miembros, que siempre va a hacer caer en pecado al alma ya salvada. ¿Cuánto más a las almas todavía no salvadas? En la parte moral no hay diferencia entre un hombre y otro. No hay diferencia entre los salvados y los perdidos. No hay diferencia. En lo moral. Por eso que Romanos 2, versículo 5, Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no, por tu mente no modificada, que tus pensamientos no han sido modificados a los pensamientos que Dios tiene de nosotros, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, que estamos desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo de nosotros es hinchazón y podrida llaga, no están ni vendadas ni curadas con aceite, que nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 1:6, Isaías 64:6, que como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno ante los ojos de Dios, ni siquiera uno que haga lo bueno. Y para que tú llegues a pensar de ti, tal como Dios piensa de ti, tienes que transformar tu mente. Tiene que ocurrir metanoia, porque si no vas a estar confiando en ti, en la salvación de tu alma. Tú vas a creer que puedes aportar algo tuyo a la salvación consumada por Cristo, y eso te condena.
Porque al tú creer que tú puedes aportar algo más a la salvación consumada por Cristo, estás convirtiendo a Cristo en un incapaz de salvar tu alma, en un mentiroso que no te dio vida eterna. Cristo antes de la cruz dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, cuando él había sido separado del Padre, el alto precio que tuvo que pagar Cristo para rescatar tu alma y darle vida eterna. En la cruz del Calvario, Cristo dijo, consumado es lo que le prometí, la vida eterna. Y que tú estás diciendo que tú tienes que aportar algo más a lo que ya Cristo consumó, la vida eterna. Eso hace que tú conviertas a Dios en un mentiroso. Que Cristo no me dio vida eterna. Cristo me dio una vida que se puede perder. Si yo soy una persona tibia o no persevero, tengo que aportar algo más a la salvación. Cristo lo hizo todo en la cruz. La condenación es por no creer. En Juan 3:18 Cristo dice, el que en él cree, es decir, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al no creer en Cristo, estás pecando por incredulidad a Cristo. Ese es el pecado mortal. En Juan 3:36 dice la palabra del Señor, el que en él cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, permanece sobre él. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo. Rehusar creer en el Hijo, que Cristo nos dio vida eterna, es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que Cristo nos dio vida eterna, del conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente por incredulidad a Cristo, eso es pecar voluntariamente. Cristo nos dice que nos dio vida eterna. Y en la cruz dice, consumado es la vida eterna, Juan 19:30. Rehusar creer en el Hijo es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que Cristo nos ha dado la vida eterna. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pecar voluntariamente, de Hebreos 10, versículos 26 al 30, no es saber que no hay que mentir y yo miento voluntariamente, sabiendo que no tengo que fornicar y yo fornico voluntariamente. No, es después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Después de haber recibido el conocimiento de que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna, que tú digas que la salvación se pierde. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para una persona como usted, que dice que la salvación se pierde, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay ninguna otra forma en que usted obtenga un pase al cielo. Fuera del sacrificio de Cristo, no hay más sacrificio para un pase al cielo. Usted no puede ser salvo por sus méritos. Los méritos son los de Cristo. Usted está pecando voluntariamente por rehusar creer en Cristo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30, es rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna, rehusar creer en el Hijo. En Juan 3:36 dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque está creyendo en lo que Cristo hizo. Nos dio la vida eterna. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Consumado es la vida eterna. Y entregó su espíritu, Juan 19:30. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Porque cree. Le está creyendo la verdad a Cristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Hebreos 10, versículos 26 al 30, después de haber dicho que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10, 14, y que nunca más se acordará de los pecados de nosotros, porque donde hay remisión de esto no hay más ofrendas por el pecado, Hebreos 10, versículos 17 al 18, ahora viene Hebreos 10, versículos 26 al 30, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, de que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en Cristo, no hay más ofrendas por el pecado. No tienes que hacer ni dejar de hacer para ser salvo. Ya Cristo te hizo salvo en la cruz. En Tito capítulo 3, versículo 5, Pablo dice, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que yo merezco el lago de fuego, la muerte eterna. Y me salva por misericordia, por no recibir lo que yo merezco. Y por gracia, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Efesios 2, versículos 8 y 9. No que sois salvos, como queriendo decir ahora,
habéis sido, aquí en la cruz, hace 2000 años. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Habéis sido. No que sois. Habéis sido en la cruz. Hace 2000 años, cuando Cristo dijo, consumado es la vida eterna para ti. Yo te la he consumado, te he salvado de ir al infierno a pagar por tus pecados. Te he dado la inmortalidad, la vida eterna. El Evangelio es el anuncio de lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y lo que tuvo que hacer Cristo para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo fue morir por los pecados de nosotros. Los pecados se pagan con la muerte. No hay ninguna otra forma en que el pecado penalmente se condene sino con la muerte del alma. El alma de Cristo en vez del alma de usted. Cristo ya lo salvó. Usted no tiene que ser salvo. Cristo ya lo salvó cuando murió por sus pecados. Usted no tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados para ser salvo, sino que para usted hacer efectiva la salvación tiene que creer que Cristo le perdonó todos sus pecados, todos hasta que usted se muera. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Entonces la gente se va al infierno por no creer que los pecados penalmente se condenan con la muerte del alma. Hay que creer esto. Y por no creer que Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas, producto de nuestros pecados, que Él se los dejó imputar a Él para Él pagarlos. Porque nosotros si los pagamos, tenemos que pagarlos con la muerte eterna del alma. Mas Cristo, Él pagó, Él pudiendo volver a este mundo. Nosotros cuando partimos de este mundo, no podemos volver a este mundo. Cristo partió de este mundo en estado de desamparo eterno y volvió a tomar su vida, entrando a este mundo en la cruz del Calvario. Todo ocurrió en la cruz del Calvario, sin que nosotros lo pudiéramos ver. Porque la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la Biblia, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. El cuerpo físico se ve, la sangre se ve, pero el alma no se ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Cuánto puede vivir usted? Desde que usted nació, ¿qué edad tiene usted? ¿Usted qué edad tiene? ¿20 años? ¿18? ¿40? ¿50? ¿60? ¿80? Supongamos que el máximo de vida de un ser humano puede llegar hasta los 120, 130 años, suponiendo dándole un tope máximo. Si este número de los años de su vida terrenal fueran 100 años, comparados con infinito, todo esto se convierte en cero. 100 años dividido por infinito es cero. Cualquier constante, cualquier número dividido por infinito es cero. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma, que tiene existencia eterna, para existir infinitamente en estado de vida o en estado de muerte? Mateo 16, 28. No, Mateo capítulo 16, versículo 26. Entonces Cristo lo que está diciendo en Juan 8, 24 es lo siguiente. Cuando Cristo dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados, ¿tú crees que te los pagué yo en la cruz penalmente? Y si no, no hace realidad el que yo te los pagué penalmente, no lo hace realidad por tu incredulidad. Entonces quedas por las tuyas. Vas por las tuyas. No has sustituido por Cristo, no, vas por las tuyas. Tú no le has dado la debida importancia que merece darle a este decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. Y esa es tu desgracia, querido amigo.
no tomar en serio este decreto condenatorio. Que no hay ninguna otra forma en que el pecado penalmente se condene, sino con la muerte del alma. Y fue Cristo el que murió, la muerte que tenía que morir tu alma, por los pecados que tú cometerás hasta que te mueras. Y Cristo te salvó tu alma. Y por no creer que los pecados tuyos se condenan con la muerte del alma, y que Cristo murió, la muerte que tenía que morir tu alma, que Cristo murió por los pecados de nosotros, los que cometen nuestras almas, entonces tú vas al infierno, a pagar tú por los pecados que cometiste. Las sentencias que adquiriste aquí, a la muerte de tu alma, se han de ejecutar acá, en el juicio ante el gran trono blanco, al lago de fuego. Por no creer que los pecados penalmente se condenan con la muerte del alma, y no creer que Cristo, en rescate de tu alma, tuvo que morir en vez de ti, por los pecados de ti. No lo creíste. No te vinculaste con este decreto, y menos te vinculaste con Cristo. ¿Cómo te puedes vincular con Cristo en la cruz si tú no te reconoces con tu alma sentenciada a la muerte? Primero tenemos este decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Y tenemos este anuncio de buena noticia de salvación del Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Para una persona que no le ha prestado la debida importancia que merece prestarle toda persona a este decreto condenatorio, por lo tanto no se entiende sentenciado a la muerte de su alma, ¿qué le significará el oír que Cristo murió por los pecados de él? Que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Bueno, Cristo ha sido una víctima, digamos, una persona que tiene que ser digna de todo loor. Él vino a sacrificarse por nosotros, murió por nosotros, para darnos ejemplo del amor al prójimo, para seguir sus pisadas. Cristo fue crucificado por los judíos, por los romanos, y fue una persona histórica, muy importante, y él fue una persona abnegada en amor por la humanidad, y él fue una persona ajusticiada injustamente, fue una víctima, los verdugos lo tomaron injustamente, lo crucificaron, es una persona, es un héroe, es digno de toda devoción, es un santo, digamos. Y fuera de eso, no, Cristo es una persona venerable, digamos, una persona que sufrió por nosotros en la cruz, nos mostró su amor, para seguir sus pisadas, en amor al prójimo, porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Cristo demostró el amor que tenía por nosotros en un acto de crucifixión, muy hidalgo, muy valórico, digamos, y tenemos que seguir sus pisadas, digamos, y nada más, fuera de eso, nada más. Querido amigo, Cristo murió por los pecados tuyos, para que tú no murieses por los pecados tuyos. Como tú no te vinculas con este decreto condenatorio, tú no te vinculas, el alma que pecare esa morirá. Tú pecaste, mi alma está sentenciada a la muerte. Mas Cristo murió por los pecados míos para que este decreto no se aplicara sobre mí. En el antiguo pacto de la ley, los decretos condenatorios se aplicaban sobre el cordero, porque los pecados del infractor a la ley, estaban sobre el cordero. En un acto simbólico, la persona tenía que periódicamente revisar su vida en la ley de los mandamientos, para siempre descubrir que había faltado a uno o más. No guardé el día de reposo, alguna vez mentí. A ver, estamos en diciembre, vamos a revisar el año, desde enero hasta diciembre. ¿Mentí alguna vez? ¿No guardé el día de reposo? ¿No amé a mi prójimo como a mí mismo? Sí, ya tengo 3 faltas. Son 3 infracciones a la ley de los mandamientos. Pecar es infringir la ley de los mandamientos. El pecado se condena con la muerte del alma. Ok, para que el acta de los decretos que exige la muerte de mi alma por infraccionar la ley no se aplique sobre mí, yo tengo la posibilidad de tomar un cordero, macho de 1 año sin defecto, ley de la expiación del pecado, ley de la expiación. Tomaba un cordero de mi propia manada, macho de 1 año sin defecto, y lo ofrecía en propiciación por mis pecados en el altar del sacrificio, altar de bronce, a la entrada del tabernáculo de reunión, lo que después fue llamado el templo de Salomón. Y ahí el cordero, yo en un acto simbólico ordenado por Dios, ponía mi mano izquierda sobre la cabeza del corderito, la víctima inocente, y mis infracciones, que se castigan con la muerte del alma, eran remitidos al cordero. El acta de los decretos exigía la muerte del cordero, porque sobre el cordero inocente estaban mis pecados, mis infracciones. Entonces moría el cordero, era degollado el cordero en vez de mí, y yo quedaba salvado, justificado. Podía irme a mi casa justificado, salvado.
Pero llegando el próximo año tenía que volver a examinar mi vida en la ley de los mandamientos. Y esto era continuo, año tras año. Era un continuo sacrificio de corderos en propiciación por los pecados del infractor. Y de esa manera, en el continuo sacrificio en el templo, eran salvados los que estaban en el pacto de la ley. Pero vino Cristo. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, un Cordero que tenía que ser sacrificado, muerto por nuestros pecados. Eso lo entendían los israelitas. He aquí el Cordero de Dios que expía, que quita el pecado del mundo. Los israelitas cuando vieron a Cristo tendrían que haber entendido y no entendían. Cuando Cristo le decía a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y al tercer día resucitado. No, ¿cómo es posible? No digas eso de ti. No entendían. Y cuando Cristo murió por nuestros pecados, les había dicho antes a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, porque Él iba a ser resucitado e iba a aparecer a ellos. Y tenemos los dos caminantes, discípulos, camino de Emaús. Ellos iban tristes, hablando de lo que le pasó al Señor en la cruz del Calvario. ¡Qué derrota más grande! ¡Qué tristeza más grande! Y se les aparece Cristo. ¿Qué habláis? ¿Qué conversación son las que tenéis entre vosotros? ¿Cómo? ¿Eres tú el único forastero que no ha sabido de lo que le ha ocurrido a este gran varón profeta que fue crucificado en la cruz y fue muerto? Y ahora ya es el tercer día que ha pasado. Y el Señor terminó diciéndoles, oh tardos de corazón y duros para oír todo lo que había estado escrito. No era necesario que el Cristo fuese muerto por los pecados, era el Cordero que tenía que morir por los pecados de la humanidad. Y comenzando a abrirle de las Escrituras, le empezó a hablar todo lo que estaba escrito respecto de Cristo, en el camino a Emaús. Y cuando el Señor se iba a seguir caminando, y los discípulos llegaron a cierto lugar, el Señor hizo como que iba más lejos, y los discípulos dijeron, quédate con nosotros que ya no anochece, quédate con nosotros. Y cuando se sentó el Señor, y partió el pan, le vieron las marcas en las manos de la cruz del Calvario. Y desapareció en sus vistas. Y entendieron que era el Señor. No ardía nuestro corazón cuando nos compartía las Escrituras, ardía nuestro corazón. Oh tardos e insensatos para entender todo lo que ha sido escrito respecto del Cordero de Cristo Jesús. Nuestro Señor ya nos salvó. Hace 2000 años en la cruz. Lo hizo antes de que nosotros naciésemos y comenzásemos a vivir cometiendo nuestros pecados hasta que nos muriésemos. Nuestros pecados que cometeremos hasta que nos muramos, los supo de antemano el Señor y se los dejó imputar en la cruz. Nos salvó, Tito capítulo 3, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo no vino al mundo a morir por nuestros pecados para que usted no sepa dónde va después de morir. Mucho ojo con esto. Cristo no vino desde los cielos, tomando forma humana, naciendo en Belén de Judá, para a los 33 años en la cruz ser muerto por nuestros pecados, para darnos vida eterna, salvación perpetua, inmortalidad, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que usted le espera después de morir es porque usted no ha creído que Cristo le dio vida eterna. Y eso es lo que lo condena, no sus pecados. Yo soy tan o más pecador que usted, sustituido por el único santo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Yo he entrado al reposo de las obras. En Hebreos 4, el apóstol dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, reposo de las obras. El Señor hizo los cielos en 6 días y al día séptimo reposó de sus obras. Nos invita al reposo el Señor, de las obras que exige la religión. Tienes que permanecer con el pámpano en la vid porque si no eres cortado o echado al fuego. Tienes que dejar la tibieza porque si no te vomita y te manda al infierno. Tienes que guardar santidad porque si no te vas al infierno. Tienes que perseverar porque si no te vas al infierno. Tienes que convertir a Cristo en el Señor de tu vida porque si no te vas al infierno. Obras. Procurando entrar por obras. En Lucas 13:24 el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué están procurando entrar?
Porque no han entrado. ¿Y por qué no han entrado? Porque no han creído con fe. En Hebreos 4, del 1 al 3, dice el apóstol, temamos pues, mundo cristiano, los que creéis en Cristo, temamos pues. No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, la buena nueva. Oyeron el Evangelio, lo creyeron, pero sin fe. Mas nosotros los que hemos creído en el Evangelio, con fe entramos. Fe es certeza, convicción de que cuando me muera me voy al cielo. No importa lo que yo haga en esta vida. Cristo me ha sustituido mi vida en el aspecto judicial. Certeza de lo que se espera. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene usted fe? Porque sin fe es imposible que Dios lo justifique. El injusto es declarado justo por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y el injusto solamente, exclusivamente, es declarado justo por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es declarado justo, el injusto no es declarado justo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo, que Él nos dio vida eterna. También hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, pentecostales, adventistas, católicos, presbiterianos calvinistas, luteranos, anglicanos, bautistas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, versículos 10 y 11, Santiago capítulo 2, versículo 10. Vincule Santiago capítulo 2, versículo 10, únalo con Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fe en que Cristo me dio la inmortalidad cuando Él murió por los pecados míos, por los pecados que yo cometeré hasta que me muera. Entonces mi alma quedó imposible de ser condenada a la muerte por mis pecados, porque mis pecados que yo cometeré hasta que me muera, le fueron cargados a Cristo y Él los pagó todos, los que cometeré hasta que yo me muera. Me dejó mi alma imposible de ser condenada a la muerte por los pecados que yo cometa. Me dio la inmortalidad a mi alma. Es eso lo que yo debo creer con todo mi corazón. Que cuando yo mato, robo, fornico, por supuesto que no conviene hacer eso. Tampoco edifica la iglesia eso. 1 Corintios 10, 23, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito. Es que Cristo nos dejó libre, nos hizo libres de la religión, del engaño de la religión que esclaviza en la ley. Sí, Cristo te salvó, pero cuidadito, tienes que estar permaneciendo en el pan, en la vid, porque si no eres cortado, echado al fuego. Sí, Cristo nos salvó, pero cuidadito, sí. Cristo nos salvó, sí, pero cuidadito. Si tú eres un tibio, te vomita la boca, Apocalipsis 3:16. Sí, no, si Cristo te salvó, pero si tú no perseveras, te vas al infierno, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, Mateo 24:13. Sí, cuidadito, sí. Sí, Cristo nos salvó, sí, pero si tú te descuidas, te deslizas, y descuidas la salvación, te vas al infierno. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, versículo 3. Entonces, cuidadito, te esclaviza, para que tú estés tratando de entrar. ¿Y sabes cómo se entra? Por la fe en que Cristo ya te salvó. Así se entra, así se da un paso de fe. La puerta de entrada al cielo está abierta.
El precio de la entrada fue pagado por Cristo. No tienes que pagar ningún precio más. El precio de la entrada fue pagado por Cristo. Y la religión te dice que tú tienes que pagar un precio más. Sí, Cristo pagó un precio para ir al cielo, pero además tú tienes que dejar la tibieza, guardar santidad, dejar el pecado, cuidar la salvación, porque cual pan para no estar permaneciendo en la vida, porque si no eres cortado, echado al fuego, cuidadito. Entonces la religión trabaja para impedirte a ti que tú te convenzas que ya Cristo te salvó. Siembra dudas en la salvación. Te hace estar en incertidumbre. Todos los pastores evangélicos y todos los sacerdotes católicos te hacen estar en incertidumbre. Es decir, que tú estés exento de fe. Porque fe es certidumbre, certeza. En cambio, creer pero sin fe es creer con incertidumbre, con incerteza. No estará incluida la fe en tu creer. Tienes que entender primero, creer lo que has entendido y luego añadir fe a tu creer. Y entras. Si tú entiendes, pero no crees lo que entiendes, no entras. Si tú entiendes y crees lo que entiendes, pero no crees con fe, tampoco entras. El paso es de fe. Dice la carta de Santiago capítulo 2, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no pueden tener fe, porque los demonios vieron a Dios. Y la fe es convicción de lo que no se ve. El ser humano puede llegar a tener fe, convicción en lo que no se ve, pero que está escrito. 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La salvación es conforme a lo que está escrito. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras. Todo tiene que ser conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, a lo que estaba escrito que Cristo iba a hacer. Y Cristo lo consumó en la cruz, lo que iba a hacer. Y así nos salvó. Era la promesa que nos había hecho, la vida eterna. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces termino con lo siguiente. Al mundo que se dice que es creyente en Cristo, para ser salvos del infierno, Cristo. Nada más que Cristo. Cristo es la puerta de escape del infierno. No hay otra puerta. En Juan 10:9, Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de irse al infierno. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación del infierno. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Solamente Cristo. Entonces todos aquellos que profesan fe en Cristo, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de usted. Que usted esté dependiendo de guardar santidad, de dejar la tibieza, porque los tibios son vomitados de la boca, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de la salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 3, no sea que nos deslicemos, entonces estoy cuidando. Para ser salvo estoy cuidando, porque si no cuido, me descuido, me voy al infierno. Basta que Dios detecte eso, que usted esté en la más mínima dependencia suya. Fuera de lo que ya hizo Cristo en la cruz, que le dio la vida eterna. Que usted para tener la vida eterna todavía se encuentra dependiendo de usted. Diciendo que usted es creyente en Cristo, que Cristo lo salvó. Pero para usted poder definitivamente irse al cielo está siendo bueno, guardando los mandamientos para ser salvo. Está dejando la tibieza para ser salvo. Está guardando santidad para ser salvo. Está guardando los mandamientos para ser salvo. Está congregándose para ser salvo. Está diezmando para ser salvo. Está adorando para ser salvo. Basta eso. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios le impute mortalmente a usted que usted todavía se encuentra dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma de usted. Y por lo tanto usted no creyó nunca que Cristo en la cruz del Calvario le salvó. Porque si usted hubiese creído que ya en la cruz del Calvario Cristo le salvó, para usted ser salvo no estaría dependiendo todavía de usted, para que usted por fin sea salvo. ¿Me entiende la lógica? Nos salvó. Punto. Tito 3:5. Ya nos salvó. Cuando en la cruz del Calvario
Cristo dijo, consumado es. Ya nos salvó. Punto final, fin de la discusión. Todo lo que usted quiera agregar a una supuesta salvación más que tiene que ocurrir, lo manda al infierno usted. Al infierno. Los que han hallado la puerta estrecha son pocos. ¿Cuántos de estos pocos que han hallado lograrán entrar? Se entra solamente por la fe. Estando a punto de que Cristo venga al mundo, por segunda vez, en Lucas 18, versículo 8, dijo Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe lo que tiene que ocurrir para que Cristo venga a arrebatar la iglesia? Tiene que dar el último paso de fe, el último ser humano, en quien Dios halle fe. Porque lo único que Dios le toma en cuenta a un pecador para poderlo declarar justo es su fe en la inmortalidad de Cristo. Y cuando Dios se dé cuenta que ya no queda nadie más en el mundo que deposite fe en el Evangelio, Cristo arrebata a la iglesia. Yo trabajo, porque el Espíritu Santo está en mí, estoy trabajando para el Señor para convencer a la gente de que ya Cristo nos salvó. Porque mucha gente evangélica no está convencida del todo. Ha creído, ha hallado, pero no ha entrado, porque se entra agregando fe a lo creído. Dios imputa justicia a una persona que está convencida de que ya Cristo le salvó. Que él reconoce que va a pecar hasta que se muera, porque todo el tiempo que un hombre viva en un cuerpo de carne y hueso, va a pecar hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. ¿Han visto ustedes los santurrones evangélicos? Cuando lo entierran en el cementerio, ¿saben lo que ocurre ahí? El cuerpo, cuando se empieza a descomponer de un santurrón evangélico, huele exquisito. Huele perfumado. Empieza a gusanarse el cuerpo del santurrón evangélico que estaba guardando santidad, dejando el pecado, perseverando, guardando los mandamientos para ser salvo, según él. Un cuerpo que se pudre y expele mal olor. Ahí el cuerpo está diciéndonos que está el pecado viviendo en el cuerpo físico. El apóstol Pablo ya era salvo, con vida eterna. Y no era cualquier salvado. Era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y en esa condición el apóstol Pablo dice de sí, en Romanos 7:14, cuando le escribe a la iglesia que estaba en Roma. Sabemos, hermanos míos en la fe que habitáis en Roma, fe del Evangelio de Cristo, en la salvación de Cristo, en la vida eterna. Sabemos que la ley, los mandamientos del Señor, sabemos que la ley es espiritual. Mas yo, el apóstol Pablo, soy carnal, vendido al pecado. ¿Has escuchado algún pastor evangélico diciendo eso de sí mismo? Queridos hermanos que estáis aquí en esta iglesia, yo soy un carnal vendido al pecado. ¿Lo has escuchado alguna vez? Nunca. ¿Y por qué? Porque son personas que no han hecho el cambio de los pensamientos. El Señor advierte, si no hacéis los cambios de vuestros pensamientos, a los pensamientos míos, todos pereceréis igualmente como todos los demás. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Para poder creer en un imposible, la mente tiene que cambiar. La mentalidad tiene que cambiar. Yo tengo que transformar los pensamientos que yo tengo de mí. Los pensamientos que inicialmente el ser humano tiene, sin la lectura de la Biblia, es que el hombre puede dejar de pecar, él puede perseverar, él puede dejar el pecado, él puede vivir una vida en santidad, él puede volverse fervoroso dejando la tibieza, él puede. Y el ser humano no puede. Y el hombre dice que sí puede. Entonces, para que el hombre entienda que no puede, para que deje de estar confiando en sus virtudes para ser salvo, en sus méritos, Dios pide que el hombre conforme su manera de pensar respecto de sí mismo a la manera de pensar que Dios tiene de nosotros viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Desde la planta al pie hasta la punta de la cabeza, todo en él es hinchazón y podrida llaga. No están ni vendadas ni curadas con aceite. Isaías 1:6. Mi justicia para Dios, trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Como está escrito. Está escrito lo que Dios piensa de usted y de mí viviendo nosotros en un cuerpo de carne y hueso. Dios sabe cuando usted se está masturbando. Lo está mirando. Dios sabe lo que usted está pensando en su corazón. Cada pensamiento cochino, cada fantasía sexual ilícita, Dios lo está examinando a usted. Y Dios dice de usted y de mí,
que todo el tiempo que nosotros vivamos en un cuerpo de carne y hueso, nosotros estamos desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza corrompidos. Que nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia. Es por eso que tenemos que ser sustituidos todo nuestro paso por este mundo. Porque no tiene que ser visto ningún pecado, ni uno. Desde que nacemos hasta que nos morimos. Ni un pecado. Uno. Sentencia al alma a ir a juicio y esa sentencia ejecutoriada al lago de fuego. Un pecado. Por un pecado Adán fue destituido, echado fuera del huerto del Edén. 1. Por un mal pensamiento Satanás fue destituido. Isaías capítulo 14. Satanás pensó, no lo llevó a cabo, lo pensó. Subiré a lo alto, donde está Dios en el cielo. Subiré. Dios lo supo. No lo cometió el pecado, Satanás, pero lo pensó. En Mateo 15:19, Cristo dice, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. 2 puntos. Los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, las blasfemias, salen. Para Dios, un pecado no solamente se concibe cuando se ejecuta, sino cuando se piensa, cuando surge del corazón, sin llevarlo a cabo. Por eso que Dios entregó la ley para el conocimiento del pecado, para que el ser humano se entienda que está corrompido moralmente, que no puede ser igual a Dios en lo moral. Y para poder un ser humano irse al cielo, tendría que ser igual a Dios en lo moral, nunca pecar. Un pecado condena el alma a la muerte. El alma que pecare una sola vez, esa morirá. En Romanos 6:23 leemos, porque la paga del 1, no 2, 3, la paga de 4 pecados, de 2 pecados, 3 pecados es la muerte, no, la paga del 1, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, dádiva es un regalo, una dádiva, yo te lo doy, recíbelo, no te lo mereces, te lo doy porque soy bueno, porque te amo, te lo doy. No te pido que tú dejes el pecado, que guardes santidad, que dejes la tibieza, si no, no sería un regalo, no es una dádiva esa. Es una dádiva, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, como una dádiva, un regalo por gracia. Entonces, en Juan 5:24, el Señor está diciendo, de cierto, no puede haber algo más cierto que esto. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. ¿Dónde están tus acciones que tú dejas la tibieza, guardas santidad? ¿Dónde está eso incluido ahí? No está incluido. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, los secretos de los hombres. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos. Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, enjuiciado aquí. Pero vino Cristo. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, tal cual, padeció lo mismo, en sustitución de tu alma. Cristo experimentó la misma condena que tu alma debiera experimentar para que tu alma no la experimentase, quedase salvada de experimentarla, la muerte eterna. Te salvó por sustitución de condena. En vez de que tú vayas al juicio y al lago de fuego por tus pecados, Cristo, por tus pecados, que los cargó Él, los asumió Él fue enjuiciado y Él entró a la condena. En el Salmo 22, versículos 1 y 2, leemos, 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estoy en el lago de fuego, estoy en muerte eterna. Eso significa,
Alguien podría contemplar la cruz y decir, yo no veo a Cristo clamando de día y de noche, lo veo unas horas nada más en la cruz, es lo que yo veo con mis ojos. Pero estaba escrito que Cristo iba a tener que ir a este lugar, a pagar lo que nuestras almas tenían que pagar por nuestros pecados. ¿Cómo se pagan penalmente los pecados? Con la muerte del alma. El alma que pecare morirá. Mas Cristo murió la muerte de nuestras almas, pero Él podía tener el poder de volver a tomar su vida. Una persona muere, su alma va al infierno. El alma no puede volver al cuerpo. El alma de Cristo, entrando en la eternidad en estado de desamparo eterno, Él volvió a tomar la vida de su cuerpo, porque Él lo puede hacer. ¿Y por qué Él lo puede hacer? Él nos salva por sustitución de condena. Él padeció la condena a la muerte del alma, para que usted no la padeciera. Lo salvó el Señor a usted, le salvó su alma. Cristo no nos salva el espíritu, lo hace nacer de nuevo cuando muere el espíritu. Tampoco nos salva el cuerpo de la muerte. Hay resurrección del cuerpo para vida. Lo que nos salva es el alma, que el alma nunca entre en muerte. El alma que pecare, el alma, esa morirá. Cristo murió por nuestros pecados. Lo creo. Muere mi espíritu, me lo hace nacer de nuevo el Señor. Muere mi cuerpo, resurrección para vida. Mi alma nunca morirá. Mi alma. La persona aquí en el camino ancho muere espiritualmente, nunca nace de nuevo. Muere su cuerpo, no hay resurrección para vida. Y aquí morirá el alma. El proceso de muerte culmina acá. Proceso de muerte. Al pecar, todos entramos en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Continúa con la muerte del cuerpo y el proceso de muerte tiene que culminar con la muerte del alma. Y a esto vino Cristo, a que nunca nos fuese quitada la vida al alma. Nos es quitada la vida al espíritu, morimos espiritualmente, Dios lo hace nacer de nuevo. Nos es quitada la vida al cuerpo, morimos físicamente, Cristo nos resucita para vida al cuerpo, pero nunca muere el alma. Aquí morirá el alma. Por eso que el Señor nos dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos, no pocos, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Si usted ha hallado la puerta, le invito a entrar, creyendo de todo corazón que cuando Cristo, en vez de usted, murió por los pecados de usted, lo salvó. Dígale al Señor, creo con todo mi corazón que usted, mi Señor Jesucristo, murió en vez de mí, por los pecados de mí. Me dio vida eterna. Los pecados que ahora yo cometa nunca más me condenan. Entro al reposo de las obras. Ya no soy salvo por obras, soy salvo por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz, la inmortalidad, la vida eterna. No le haga caso a los religiosos. Los religiosos, el trabajo religioso es impedirle a usted que usted adquiera convicción. Se lo impiden porque le dicen sí, pero, cuidadito, objetan la vida eterna, la objetan. En 1 Corintios 10:23, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. ¿Entiende usted esa expresión? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Un salvado, cuando comete pecados, no edifica a su hermano en la fe. No lo edifica. No le conviene al salvado pecar todo lo que quiera, porque le van a venir las consecuencias por pecar en esta vida. Y también el azote del Padre. Pero en cuanto a ir a juicio, nunca más. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna. Y esta vida está en mi Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Tiene vida eterna entonces. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Querido amigo, querida amiga, que usted me está escuchando, le hago muy encarecidamente esta pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Las buenas nuevas de salvación
que el Señor Jesucristo le encomendó a sus discípulos predicarla a toda la gente del mundo, dicen que sí. Que Cristo murió por los pecados de usted. Que Cristo murió por los pecados míos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Ahora, ¿qué significa para usted el hecho de que Cristo haya muerto, Él haya sido ejecutado a la muerte, muerto por los pecados suyos? ¿Qué significa eso para usted? Si usted me pregunta a mí, don Ulises, para usted, ¿qué significa que Cristo en la cruz del Calvario haya muerto por los pecados de usted? Para mí significa la inmortalidad de mi alma, la vida eterna, el acceso al cielo, sin obras mías. Tito 3:5, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia, no recibir lo que yo merezco. Yo merezco el lago de fuego. El Señor nos hizo libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la religión que esclaviza en la ley. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Como todos nosotros somos pecadores, el antiguo pacto de la ley exigía a los infractores, a los pecadores, estar esclavizados en el continuo sacrificio, ofreciendo de tanto en tanto un cordero en propiciación por los pecados, esclavizados en la ley. En la cruz del Calvario, Cristo abolió la ley. Nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el antiguo pacto en la ley. Y nos hizo un nuevo pacto en la ley de la fe. En ese sentido, Cristo nos hizo libres de la ley. Para ser salvos del infierno, ya no tenemos que estar en la ley. Tenemos que estar en la fe, en lo que Cristo consumó, en la vida eterna. ¡Vida eterna! Yo tengo vida eterna. Tengo fe que cuando Cristo murió por mis pecados, me dio la vida eterna, la inmortalidad. Y ahí yo soy justificado. Un depravado, cochino y asqueroso, mundano como yo, Dios me declara justo para ir al cielo, como cuando yo creo con todo mi corazón, con certeza absoluta, que cuando Cristo murió por los pecados míos, me dio la inmortalidad, la vida eterna. Y ahí Dios me declara justo. Me justifica por mi fe. No hay ninguna otra manera, primero, en que el pecado penalmente se condene, sino con la muerte del alma. Y no hay ninguna otra manera en que el injusto no hay ninguna otra manera en que el injusto Dios lo declare justo, sino solamente por la fe. Fe en la inmortalidad, en la vida eterna que Cristo nos consumó cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Qué significa para usted que Cristo haya muerto por sus pecados? Para mí significa la inmortalidad, la vida eterna. Inmortalidad. Lo que me condenaba a mi alma a la muerte eran mis pecados. Ahora cuando yo peco, mi alma queda inmortal. Cometo pecado, me acuesto con una mujer, fornico, bebo vino, soy borracho, fornicario, adúltero, fornicario, ladrón. Mi alma quedó inmortal. Salvación de mi alma, vida eterna. Esa es la resultante de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Para poder creer en esto que es imposible de poderlo creer, la mente tiene que ser cambiada. Si la mente no ha sido cambiada en los pensamientos, para que piense igual como Dios piensa de nosotros, una mente no transformada en los pensamientos, que no piense igual como Dios piensa de nosotros viviendo en un cuerpo de carne y hueso, le será imposible creer que Cristo nos dio la inmortalidad. Le será imposible. O sea que yo puedo matar, robar, fornicar, acostarme con prostitutas, y aún así, cuando me muera, mi alma se va al cielo. Es imposible. Dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es, ¿qué es lo que es? Locura. Locura a los que se pierden. Mas a nosotros es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Que acaso en la sabiduría de Dios, que acaso en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría? Dios ha salvado a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que estoy haciendo es predicar el Santo Evangelio. Este es el Santo Evangelio, que no es predicado en ninguna congregación cristiana evangélica. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue condenado a la muerte y murió por causa de los pecados de nosotros. Y nos salvó a nosotros de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna.
Buenas noticias de salvación. Buenas nuevas. Gozaos con estas buenas noticias. Los pentecostales dicen que la salvación se pierde. Son pésimas noticias. No son buenas nuevas de salvación. Los pentecostales dicen que si tú, cual pámpano, no permaneces en la vid, eres cortado y echado al fuego. Son malas noticias. Pero las buenas noticias son que nosotros somos pecadores. Seremos pecadores, usted y yo, hasta que nos muramos. Pero que Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Buena noticia de salvación. Esto sí que es evangelio. El puro y bendito evangelio, el verdadero. El que no es predicado en ninguna parte. Así que, para que usted sea salvo, crea que ya Cristo le salvó. Porque usted no tiene que ser salvado. Usted ya ha sido salvado. Y para ser efectiva esta salvación tan grande, la tiene que creer con todo el corazón, con fe, certeza y convicción, de que cuando Cristo murió por los pecados de usted, lo salvó. Y no por obras de justicia que usted haya hecho, sino por la misericordia de Dios. Y por la gracia de Dios, recibir sin mérito. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Yo merezco el infierno. Merezco el infierno, el juicio y el lago de fuego. Me salvó por misericordia. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que yo merezco. Merezco el infierno, el juicio y el lago de fuego. Y por gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis, aquí en la cruz, habéis sido salvados. Mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. Cristo es el don del Padre. No de obras para que nadie se gloríe. Y gracia es recibir lo que yo no merezco. Yo no merezco el cielo. El Señor me lo da por gracia, gratuitamente, sin mérito. Lo que merezco es el lago de fuego. Me salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que yo merezco, el lago de fuego. Tito 3:5 y Efesios 2, versículos 8 y 9. Bien, Dios les bendiga.